Buen día. Les saludo desde la Ciudad de México y antes de comenzar, quiero agradecer a la doctora Susana Bárcena Gaona y a Roxana Pacheco el haberme invitado a participar en este importante evento. Y voy a compartir pantalla para poder platicar un poquito más de corrido con ustedes. Pues aquí vamos. Cuando revisé el programa, me quedé asombrado de la cantidad de especialistas que iban a participar, sobre todo por su experiencia y su gran calidad. Y francamente, debo confesar que me sentí como quien va a vender piedras al cerro. Eh, pero por otra parte, me sentí muy contento porque me percaté de que podría aprender mucho en vista de que se iban a compartir conocimientos actualizados, pero sobre todo porque iba a poder escuchar lo que nos tienen que decir las personas con discapacidad. La palabra tabú apareció para este mundo occidental por allá del siglo XVIII. La pronunció, la compartió James Cook, un aventurero inglés que viajaba por las islas del Pacífico. Y se dio cuenta que era mencionada en situaciones en las que la gente hacía algo o que decía algo y que estaba como que prohibido. Dedujo que podía ser debido a una cuestión religiosa o a prohibiciones dadas por la sociedad, por el grupo en el que vivían estas personas. Y también podemos ver que la palabra sexualidad durante mucho tiempo se ha manejado como algo tabú, algo sobre lo que no se debe de hablar o algunas cuestiones que están prohibidas. Y si le rascamos un poco, discapacidad corre la misma suerte. Tampoco es algo de lo que se hable y si se habla es con mucho sigilo como con mucho secreto. Y si nos atrevemos a juntar las dos palabras, los dos conceptos, es decir, sexualidad y discapacidad, entonces ahí sí estamos ante el tabú de los tabúes. Eh, Sigmund Freud escribió un libro muy interesante que se llama Tótem y Tabú. Por otra parte, debo decirles que la sexualidad y la discapacidad nos han acompañado desde que aparecimos como especie en este planeta. Y la verdad es que somos muy jóvenes porque cuando mucho tendremos una antigüedad de unos 2 millones de años, con unos especímenes que eran más o menos nuestros antecesores, 2 millones de años. Pero la historia del universo se remonta a 14.800 millones de años. Por lo tanto, 2 millones de años pues evidencia que somos unos jovenzuelos. Tenemos muy poco de andar por este planeta, aunque en ese poco tiempo lo hemos fastidiado mucho. Pero con respecto a sexualidad, estoy muy de acuerdo con lo que dice Lucy Greeley. Ella dice, la sexualidad no es un derecho que deba ganarse, ni una posesión que deba comprarse. Es un estado de accesibilidad para todos los individuos, incluso para aquellos que a veces tienen que luchar por ese acceso. A mí me parece esto de fundamental importancia, sobre todo por el tema que estamos abordando. Los seres humanos nacemos como que muy débiles, como que muy depauperados, como que no podríamos sobrevivir, a diferencia de otros animales que no son de nuestra especie, porque lo primero que hay que aceptar es que no todos los animales son humanos,
pero todos los seres humanos somos animales. Y si ustedes recuerdan, hay unos animales que unos minutos después de nacer ya están listos para correr, para tratar de evitar ser la botana de algunos depredadores. Yo digo que a los seres humanos nos crían y nos crean. Nos crían porque nos cobijan, nos protegen, nos cuidan, nos alimentan. Y nos crean porque nos van metiendo información desde nuestra más tierna infancia y entonces van quedando en nuestro cerebro, pues, creencias, prejuicios y un montón de cosas que a veces o con gran frecuencia consideramos que son nuestras, que las traíamos en los genes. Esto me lleva a recordar a un especialista en masculinidad, Michael Kimmel, comentó que alguna vez le llamó la atención cuando una mujer platicaba con otras mujeres y les dijo que su niña le había comentado, una niña que tenía como 5 años, mamá, yo no sabía que María era negra. La frase es interesante. Yo no sabía que María era negra. Eso significa que esta niña jugaba con María naturalmente. Jugaba y peleaba y discutía, pero simple y sencillamente con María, hasta que alguien le señaló que María era negra, que María era diferente, que pertenecía a ese otro grupo gigantesco que es la otredad. La prehistoria se refiere a una época en que no había escritos y hay gente con mucha imaginación como Robert Atrey, que fue un escritor muy destacado. Escribió un libro que se llama La evolución del hombre, hipótesis del cazador. Y en ese libro afirmaba que nuestros antecesores, los hombres, eran muy fuertes, muy astutos y que la caza, la cacería, fue la que ayudó para que evolucionáramos y llegáramos hasta donde estamos en la actualidad. Decía él que se juntaban y empezaron a comunicarse, crearon armas con piedras y con palos que les permitieron dar cacería a animales gigantescos, como los mamuts, como los hipopótamos, a los cuales perseguían, cazaban, destazaban y luego llevaban esa comida, esa carne al grupo de donde provenían. Atrey no calculó que en lo que esos hombres supuestamente salían a cazar, pasaban días y días y la gente de ese grupo tenía que alimentarse y se alimentaba. En contraparte de la cacería existe algo que se llama colecta. Las mujeres, los niños, los ancianos y seguramente las personas con discapacidad recolectaban los frutos, las hojas, las hierbas o los pequeños animales que estaban por ahí y de eso se alimentaban. Y en grupos de seminómadas se ha constatado que hasta un 80% de la alimentación proviene de la colecta. Sí, la cacería da muchas proteínas necesarias, pero la colecta, el producto del trabajo de hombres, niños, ancianos y personas con discapacidad, es muy, muy importante. Pues hace algunos años, cerca de 500,000 años, en la Sierra de Atapuerta, en España, en una cueva, se encontraron rastros óseos como esto que ven ustedes aquí, que es una pelvis. Antropólogos y arqueólogos le pusieron de nombre a esta pelvis Elvis, pues por razones relacionadas con el rock and roll que ustedes podrán imaginar. Esta pelvis pertenece, o sea, se hicieron los estudios necesarios a un hombre como de unos 50 años de edad, pero esta pelvis también nos muestra que tuvo grandes dolores, que no podía caminar y sin embargo vivió hasta los 50 años. Eso es algo que hay que tomar en cuenta.
Y entre estos restos óseos también se encontraron un cráneo que perteneció a una niña que le pusieron de nombre Benjamina. Esta niña tuvo una situación que se llama craneosinostosis. Esto consiste en que los huesos del cráneo se sueldan muy pronto, se cierra a muy temprana edad, meses. El cráneo de la niña, el cerebro no pudo crecer bien y seguramente esta niña no podía caminar, no podía moverse, desplazarse y sin embargo vivió 10 años. Y llama la atención que estos seres con más de 400,000 años de antigüedad, pese a que tenían discapacidad, pudieron sobrevivir tantos años. Martínez Mendizábal, cuando vio el cráneo de Benjamina, la bien amada, eso quiere decir Benjamina, cuando vio este cráneo y constató que vivió cerca de 10 años, dijo, esta es la primera muestra de amor fosilizada, la primera muestra de amor fosilizada. Daremos un gran salto. Nos iremos hasta lo que se denomina la Edad Antigua, que principia cuando apareció la escritura hasta el año 476 de nuestra era. Uno de los primeros documentos escritos de los que se tiene memoria es el famoso Código de Hammurabi. ¿Se acuerdan ustedes que aplicaba la ley del talión? Eso significaba que si un individuo, por ejemplo, le sacaba el ojo a alguien con quien estaba peleando, a él también le sacaban ese ojo. O si había lastimado la mano de la persona con la que reñía, también a él le cortaban la mano. Esto significa que hubo una gran cantidad de personas con discapacidad adquirida por los castigos que tenían. Pero también vale la pena recordar que las grandes construcciones de la antigüedad necesitaron de individuos que realizaran estas actividades. Y la realización de esas actividades pues pudo traer también pues muchas problemáticas. Podemos pensar en primera instancia una civilización antigua, la de Egipto. En Egipto, donde se construyeron las grandes pirámides, imagínense ustedes en el desierto llevar piedras gigantescas que pesaban toneladas, transportadas por el trabajo de esclavos que seguramente recibían castigos si no lo hacían bien y que muchos de ellos pudieron haber quedado con discapacidad. Entonces, también quiero señalar que hay una estatuilla, un par de estatuillas muy bien conservadas que representan a un individuo que fue de corta estatura, ¿sí? Y ese individuo se llamó Zeneb, y aquí lo podemos ver que está con su compañera, con su pareja, que era una mujer de estatura normal, y también están representados sus dos hijos, igual, digamos así, para facilitarlo, de estatura normal. Esto significa que las personas con discapacidad podían relacionarse con otras personas que no necesariamente tenían discapacidad y sobrevivían, se la pasaban bien dentro de lo que cabe. También en Egipto tenían una deidad muy importante, la deidad del amor y de la sexualidad, y que era el dios Beos, que por cierto era un dios de corta estatura. Esta deidad era muy adorada por mujeres. Ustedes imaginarán por qué. Pero también podemos pensar en la Grecia que tan famosa es y que nos hace pensar que mucho de nuestra cultura occidental depende de allá de ellos. Pues bien, ellos tenían un dicho que era mente sana en cuerpo sano, y eso empieza a incidir sobre lo que tiene que ver con la discapacidad, porque consideraban que solo la gente que no tenía problemáticas debiera de vivir. Entre los griegos, cuando nacía una criatura con alguna discapacidad manifiesta, se iban al monte Taigeto y desde ahí lo aventaban, lo precipitaban para que muriera.
Eh, Vale la pena mencionar que incluso entre los griegos hubo deidades que tenían discapacidad. El que estamos viendo aquí es Hefesto, ¿sí? Un dios que le fallaba un pie, que cojeaba. Era hijo de Zeus, pero tenía esa problemática y sin embargo fue una deidad muy, muy importante que incluso tuvo como pareja a Afrodita, la diosa de la belleza, y bueno, ella le puso el cuerno con Marte, pero esa es otra historia que no le vamos a entrar porque no nos alcanzaría el tiempo.